Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con el Dr. Hammer en el testamento de una nueva medicina, abriendo página en el capítulo número 8. La crisis epiléptica como pasaje normal en la fase de curación. Todo programa especial, biológico y sensato, EBS, tiene determinados puntos que los marcan. Estos son: 1. DHS, inicio de la enfermedad, inicio de la actividad conflictiva. 2. CL, inicio de la fase de reparación, final de la actividad conflictiva. 3. CE, crisis epileptoide, punto de cambio entre el crecimiento del edema y la reducción del edema, en el cerebro y en el órgano. 4. RN, renormalización vegetativa. En este contexto se produce también cada denominado transcurso de la enfermedad cancerosa. Sin embargo, el esquema vale en el caso de que haya un único programa EBS. Si hay varios al mismo tiempo, entonces hay varias posibilidades. Pueden encontrarse respecto al transcurso en la misma fase o en fases distintas. Inervación mixta. La cuestión, como casi todo de lo que hablamos aquí, es en principio muy simple, pero se complica cuando pasamos a los detalles. Naturalmente, si dos conflictos se inician con el mismo DHS y son conflictos parecidos a nivel cerebral, es decir, tienen su centro de relé en partes análogas del mismo cerebro, por ejemplo, corteza cerebral, en teoría se puede hablar en cierta medida de fases contemporáneas, sobre todo si se resuelve en el mismo tiempo. Sin embargo, ya aquí se encuentra la primera dificultad sistemática. Los procesos de reparación raramente son simultáneos. Esto depende del hecho de que tanto la intensidad del conflicto como la duración no son necesariamente iguales. Por ejemplo, uno de los dos conflictos se puede haber reducido fuertemente, sin que los dos conflictos tengan que llegar a la solución al mismo tiempo. Decimos entonces que un conflicto está todavía en suspenso. Están representadas la eutonía, es decir, el ritmo normal día-noche, así como el esquema ideal de la evolución del conflicto, incluida la fase final de reparación, que no se interrumpe por recaídas conflictivas, y entonces se puede volver a la normalidad con una única crisis epileptoide. Este esquema muestra dos denominadas enfermedades cancerosas, ahora reconocidas como parte de un programa especial biológico y sensato, que transcurren con fases distintas, por lo que respecta tanto al momento del DHS como al momento de la CL y por lo tanto también de la crisis epiléptica epileptoide. Otras dificultades se presentan necesariamente cuando al comienzo de los conflictos DHS aparece en momentos distintos. Este es el caso más frecuente actualmente porque el paciente sufre el segundo DHS cuando se le comunica brutalmente el diagnóstico y el pronóstico, y enferma de un segundo cáncer. La cosa se vuelve todavía más complicada cuando durante ese tiempo se llega a las conflictólisis, que sin embargo se alternan con nuevas recaídas conflictivas. En muchos casos un segundo conflicto puede permanecer en actividad permanente, como sucede a menudo con los conflictos en suspensión. En esos casos el paciente no tiene las manos calientes, sanas, sino que el paciente está medio estresado, dado que se mezclan la simpaticotonía permanente y la vagotonía permanente. Esta rara condición no es comparable en su efecto final con la normotonía, pero es una condición completamente diferente desde el punto de vista cualitativo. En nuestra medicina actual no se toma en cuenta para nada estas cosas. Todo lo que no es normal puede ser, como mucho, una distonía vegetativa. En otras palabras, estás loco. Antes que nada,
se tiene que conocer y comprender todo esto para poder comprender de nuevo qué significa una crisis epiléptica o epileptoide en el proceso de curación y cuál es su naturaleza, cuándo se produce y en qué forma. En sentido estricto, solo en los conflictos motores la crisis se llama epiléptica y se manifiesta con los típicos ataques epilépticos. Para simplificar, en adelante llamaremos a todas las crisis epilépticas y epileptoides parecidas a la epilepsia, crisis epileptoides. Nótese. 1. La crisis epileptoide en el proceso de reparación de un proceso canceroso es el punto de cambio de la fase de acumulación de edema hacia la fase de eliminación de edema. Es una fase intermedia simpático-tónica. Punto culminante. 2. Cada una de las denominadas enfermedades cancerosas o programa especial, biológico y sensato de la naturaleza tiene una crisis epileptoide en el momento culminante y un punto de cambio, y al mismo tiempo un punto de cambio del edema de reparación, fase de hidratación, hacia la fase de eliminación o deshidratación del edema. 3. Estas crisis epileptoides tienen un transcurso clínico muy diferente según la localización del foco de Hammer en el cerebro. 4. Solo las crisis epilépticas motoras corticales tienen calambres tónico-clónicos por la implicación del centro motor en el giro precentral. Las otras denominadas crisis epileptoides del cerebelo, del tronco cerebral o de la médula cerebral tienen cada una un cuadro clínico propio sin calambres tónico-clónicos. Los días fríos. 5. Tras la crisis epiléptica epileptoide, el edema cerebral se reduce de nuevo. 6. Cada segundo o tercer cáncer también tiene su propia crisis epileptiforme en el transcurso de la curación. Una conflictólisis de varios conflictos al mismo tiempo puede, por lo tanto, volverse peligrosa, pero ser eventualmente ventajosa porque en varias partes del cerebro tienen lugar al mismo tiempo o en sucesión una epilepsia o un proceso epileptoide. 7. La epilepsia entonces no es una enfermedad en sí misma, continua, sino que es también, en los casos de crisis epilépticas frecuentes, una constelación del proceso de reparación que se representa de modo crónico. 8. El infarto cardíaco, cuando se ven afectadas las porciones corticales de la región insular, es un tipo de epilepsia. Seguidamente, y para no volver complicada la cuestión, presentaremos dos posibilidades de constelación. Vemos primero el caso normal. En otras palabras, esto significa: la superficie que la curva del desarrollo de la intensidad conflictiva forma en la fase de conflicto activo del DHS hasta la conflictólisis CL corresponde más o menos a la superficie que el grado de vagotonía medible por la intensidad de la formación del edema forma con el eje X. Es decir, cuanto más intensidad conflictiva y cuanto más tiempo dure el periodo conflictivo, tanto mayor y duradera es la presencia del edema. Podemos decir, el eje vertical o eje Y indica la intensidad del conflicto, el eje horizontal o eje X representa el tiempo. De esto resulta que la integral, es decir, la superficie entre la curva conflictiva y el eje X, comprendida entre DHS y CL, es parecida a la integral entre CL y RN, vuelta a la normalidad. Por lo tanto, la superficie del conflicto es igual a la superficie de la fase de reparación. Si suponemos que cada programa especial, biológico y sensato en una fase de reparación tiene su tipo de crisis epileptoide propio y especial, que obviamente depende del tipo de conflicto o de la localización del foco de Hammer, entonces es importante saber: 1. ¿Cuál ha sido el conflicto? 2. ¿Cuándo se ha producido el DHS?
3. ¿Cuánto ha durado el conflicto? 4. ¿Se ha resuelto ya el conflicto? 5. ¿Cuándo hay que atender la crisis epileptoide? 6. ¿Cómo será de fuerte la crisis epileptoide? 7. ¿De qué forma se manifestará la crisis epileptoide? Y 8. ¿Cómo se puede prevenir esta crisis epileptoide o eventualmente cómo se puede mitigar o incluso aumentar? El infarto cardíaco es una crisis sensorial epileptoide, ocasionalmente también motora epiléptica, en la que el foco de Hammer se encuentra a la derecha en la zona insular del cerebro. En base a la duración y a la intensidad de la evolución del conflicto, se puede saber ya de 3 a 6 semanas antes, y en la mayor parte de los casos con una probabilidad que se acerca a la certeza, si el paciente sobrevivirá o morirá con la aplicación de los métodos actuales de la medicina oficial. De nuestro estudio vienés sobre el infarto cardíaco, resulta que no ha sobrevivido ni un paciente bajo tratamiento médico tradicional, que haya tenido un conflicto de territorio prolongado durante más de 9 meses, y siempre que hubiese una actividad conflictiva normal. Con una actividad conflictiva reducida, un paciente que reciba la terapia denominada corriente podría sobrevivir también durante una duración conflictiva de 1 año. Los pacientes siempre tuvieron la crisis epileptoide 3-6 semanas tras la conflictólisis, y en algunos pude prever esta crisis, basándome en mi experiencia, casi precisando el día. Así aparece esquemáticamente el desarrollo en el caso de la crisis epileptoide del infarto cardíaco. Impedimento de una CE peligrosa para la supervivencia. Por ejemplo, el infarto cardíaco, mediante suministración de medicinas simpaticotónicas, cortisonas y otras, con inicio de la ACL. La fase PCL se prolonga. La crisis, eventualmente grave a la mitad de la fase de reparación, se prolonga sin embargo para procurar la eliminación del edema. En la profilaxis de las complicaciones cerebrales que forman parte del sistema y por lo tanto son del todo normales, es obviamente importante para la vida del paciente que el médico sepa a qué complicaciones debe atender y cuándo. Aquí nos debe interesar sobre todo la crisis epileptoide, que no solo es obligatoria en cada desarrollo de curación tras la fase activa del cáncer, sino que es también muy peligrosa. Si el paciente tenía más enfermedades cancerosas con el correspondiente shock DHS, cada una de estas fases CA tras la conflictólisis tiene su propia crisis epileptoide. A menudo esta crisis se enmascara. 8.1. Posibilidad de enmascarar la crisis epileptoide. 1. Contemporaneidad de distintas fases de varias enfermedades cancerosas. Si se llega a una crisis epileptoide y si durante ese tiempo subsiste la actividad conflictiva de una segunda enfermedad cancerosa, la crisis puede ser enmascarada. Entonces se verifica un efecto parecido al que se manifiesta cuando se suministra cortisona, penicilina u otros simpaticotónicos. 2. Localización del foco de Hammer como criterio para el tipo de crisis epileptoide. Podemos reconocer bien algunas formas de la crisis epileptoide. Por ejemplo, la crisis epileptoide en la que el FH se encuentra en la corteza cerebral. Normalmente se ve afectada toda la corteza y los calambres tónico-clónicos causados por el centro motor del giro paracentral apenas se encuentran. Sin embargo, es mucho más difícil determinar una crisis epiléptica tras un conflicto de desvaloración de sí, un conflicto de agua o de madre-niño, incluso aunque todos estos conflictos tengan su crisis específica. Tenemos que aprender a registrar los síntomas de estas crisis epileptiformes. En el conflicto de desvaloración de sí, encontramos el síntoma reconocible en la palidez de la piel con sudor frío, que puede durar durante horas o días, y a menudo se interpreta erróneamente como colapso de la circulación cardíaca. En realidad,
una centralización. La presión sanguínea cae de nuevo cuando la crisis ha pasado y los vasos se dilatan y se llenan de nuevo tras la denominada fase de constricción capilar periférica. Sin embargo, el mismo síntoma puede estar desencadenado por una breve recaída del conflicto de desvaloración que se manifiesta con pánico. La crisis epileptoide en un conflicto de agua puede llevar a una especie de cólico renal, en el que muy probablemente se eliminarán los cálculos renales o solo arenilla. 3. Enmascaramiento de los síntomas mediante medicinas. De toda la pila de medicinas que hoy en día cada paciente recibe en un hospital de tipo tradicional, en la mayoría de los casos el médico ya no sabe ni cuándo, ni dónde, ni cómo actúa un determinado medicamento. En general está todo equivocado. En efecto, casi todos estos medicamentos actúan exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, nos imaginamos que las medicinas actúan directamente en el órgano o en los órganos, igual que se ha creído también a propósito de los supuestos cancerígenos, lo que en ningún caso puede ser así. Pero si el cerebro al que se han añadido las medicinas se encuentra en una inervación modificada por los focos de Hammer, a menudo notamos las denominadas reacciones paradorsales, que antes nadie comprendía. Con la sinergia o el antagonismo totalmente casual de numerosos fármacos, se puede inducir aparentemente a una crisis epileptoide o enmascarar una verdadera. Una de las reacciones paradorsales más frecuentes y más peligrosas es la taza rápida de café. Por la noche, en la autopista, cuando el organismo se encuentra en la fase PCL de un programa EBS. La vagotonía profunda tiene aquí un mecanismo que impide el sueño, gracias al cual el animal presa no es sorprendido mientras duerme. Si esta vagotonía profunda en la fase PCL de noche se disminuye con el café, el organismo se puede adormentar inmediatamente. Se obtiene por lo tanto una denominada reacción paradorsal, adormentándose inmediatamente al volante, con las terribles consecuencias que eso conlleva. La crisis epileptoide en la fase de curación, que incluso se podría llamar crisis epileptoide obligatoria en la fase de curación, es uno de los fenómenos más importantes y más lleno de consecuencias de todo el sistema de la nueva medicina. La crisis epileptoide es la causa de muerte más frecuente durante la fase de curación tras la solución del conflicto. Como causa de muerte es incluso más frecuente que el edema cerebral que precede a la crisis epileptoide, donde el paciente puede morir simplemente por la excesiva compresión cerebral. Nótese, la crisis epiléptica o epileptoide en la fase de reparación tras la conflictólisis es una de las causas de muerte y complicación más frecuentes de la fase de curación. Su debilitación es de una importancia decisiva, sobre todo en el infarto cardíaco. A menudo se dice que en la nueva medicina el 2-5% de los pacientes no sobrevive. En efecto, pero se salva el 95-98%. 8.2. La naturaleza de la crisis epileptoide. Tras esta larga discusión, todos se preguntan ansiosos. Sí, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la crisis epileptoide? La formularé como sigue. 1. La crisis epileptoide es el punto de cambio en la fase de curación, por lo tanto, el inicio de la contrarregulación. 2. Un suceso sensatamente previsto por la madre naturaleza para apretar de nuevo el edema en el cerebro y en el órgano. Cuanto más intensamente se produce esto, más grande es la posibilidad de supervivencia. Entonces no tenemos que reprimir esta crisis, sino que tenemos que sostenerla con remedios simpático-tónicos, por ejemplo, cortisona. 3. La madre naturaleza se ha servido de una exasperación de todo el conflicto, como
como instrumento para la crisis epileptoide. Es decir, el paciente durante la crisis simpático-tónica revive de un modo acentuado, por ejemplo, los dolores cardíacos en el infarto, toda su evolución conflictiva. Cuanto más intensamente experimenta esta recaída conflictiva biológica, mayores son sus posibilidades de sobrevivir. 8.2.1 Ejemplo. Tren directo París-Colonia, 6 del 10 de 1984. Salida a las 7:37. En este viaje de tren de París a Colonia que hice con mi amigo el conde Donsieu, sucedió lo siguiente. En el andén había algunas jóvenes francesas de 12 o 13 años que lloraban por tener que separarse de su primer joven amor y saludaban a sus amigos alemanes a los que habían hospedado durante 6 u 8 semanas sus familias. Toda una clase de estudiantes de la escuela superior de 14 o 15 años de Hamburgo fue distribuida en las familias francesas y ahora regresaban todos juntos a Hamburgo. Dado que la noche anterior fue muy breve, me quedé dormido en el compartimiento y me despertó mi amigo a las 9:39. Todavía medio dormido, oía al jefe de tren francés que en voz alta preguntaba si había algún médico a bordo y si lo había, que fuese corriendo al compartimento tal y tal. Salimos corriendo los dos y 6 compartimentos más allá nos encontramos a un joven alemán que acababa de sufrir un ataque convulsivo, ataque de gran mal, y se estaba recuperando de la pérdida de conciencia. Normalmente, en casos parecidos, se prepara una ambulancia en la siguiente estación para llevar al paciente al hospital más cercano. De hecho, esperaban que ordenase eso. Pero habiendo visto lo que había sucedido en el andén, la situación estaba clara. Para completar el cuadro me faltaba solamente el conflicto de separación con sentimiento de aislamiento y el conflicto de no poder retener a alguien en el abrazo. Me senté junto al joven, que presentaba todavía constricción capilar periférica, pero que tenía de nuevo una condición circulatoria suficiente, y le pregunté cuánto tiempo hacía que sufría estos ataques. Me dijo desde hace un año. Desde entonces había tenido 2 o 3 crisis parecidas. Le pregunté qué sucedió antes del primer ataque. Me dijo nada. Era verdad a medias. Le pregunté qué era lo peor que le había pasado en su vida. Se sobresaltó, como bien pude notar. Su susto me hizo saber que estaba en el buen camino. El joven dijo nada, porque estaba presente su profesora y sus compañeros de clase estaban en la puerta. También la profesora notó el sobresalto cuando le dije que estaba en el buen camino. Entonces salió discretamente y cerró la puerta, dejándonos solos. Finalmente el joven ya no tenía miedo de hacer el ridículo ante sus compañeros. Un muchacho de 14 años no debería tener miedo. Me contó que en lo que había pensado cuando le pregunté qué era lo peor que le había pasado era la historia de la ambulancia. En aquella ocasión, a causa de una gripe con fiebre alta, había estado en el hospital. Lo peor fue el aislamiento total. El pánico cuando le dejaron solo con aquella luz azul y atravesó todo Hamburgo. Unos 20 kilómetros, con dolores de cabeza y gripe, lleno de miedo por lo que le harían en el hospital donde le estaban llevando. Esto había sucedido hacía un año. 1 o 2 días después, cuando todo volvió a la normalidad, tuvo en el hospital su primer ataque epileptoide. Esta situación de pánico, de miedo de estar solo, de abandono y aislamiento, se habían repetido otras 2 veces de un modo un poco menos dramático. Seguidamente, cuando todo volvía a la normalidad, tenía siempre un ataque de convulsiones. Calmé al joven y le expliqué que el dolor de la separación de la familia francesa, con la que se había encontrado muy bien, y en particular de su novia,
conocida de esta familia y a la que quería como lo hacen los chicos de 14 años. Yo mismo vi cómo lloraban en el andén. Había despertado en él rápidamente y muy intensamente este sentimiento de abandono y aislamiento, igual que entonces cuando tuvo que atravesar la grande Hamburgo durante casi una hora con las sirenas sonando y la luz azul. Dijo, sí, ha sido de nuevo una sensación como entonces. Pero en el tren su clase lo había retomado haciéndole encontrar de nuevo su mundo de Hamburgo. El conflicto se había resuelto rápidamente. El jefe de tren francés me preguntó si tenía que llevarse al muchacho. Respondí no, está todo bien. Le dije al muchacho que fuese al vagón restaurante a beber una taza de café o de té. Dado que me dijo que no tenía más dinero, le di 5 marcos. 2 compañeras lo cogieron bajo los brazos y entre gritos de triunfo, toda la joven banda se fue al restaurante del tren. El sentido de la prescripción era frenar la vagotonía excesiva de tal modo que se volviese improbable una repetición del ataque de convulsiones. Lo peor que le podría haber pasado al muchacho es haber sido transportado de nuevo en ambulancia, delante de todos los compañeros, esta vez en Francia, una copia casi exacta de la experiencia que lo había atacado un año antes en Hamburgo. Probablemente se habría vuelto epiléptico para toda la vida, o habría permanecido así por ese motivo. Expliqué a la profesora la situación y le pedí que tuviese cuidado del muchacho. Con el tiempo creciendo seguramente tendría menos miedo del abandono. Este era el secreto de la epilepsia juvenil. Le di además mi libro para que lo leyese. Una vez leído y comprendido el capítulo sobre la epilepsia, los nexos estarían claros. Podría entender lo que acababa de suceder en el tren y que solo gracias a un golpe de suerte se había activado una catástrofe para el muchacho. Me dijo, ¿dónde se pueden encontrar todavía, hoy en día, médicos que se interesen por el alma y los miedos de una persona y que sepan cómo tratarla? Le respondí, ¿y quién decide mandar a la universidad a estudiar medicina a todos los alumnos que tienen buena nota para que terminen siendo como sus profesores? Se quedó pensativa y dijo, quizás tenga razón. 8.2.2 Ejemplo. El oficial ordenanza y el cadete. El paciente protagonista del siguiente ejemplo tenía una denominada epilepsia, es decir, sufría ataques convulsivos epilépticos. Lo más sorprendente era el hecho de que estos ataques se manifestaban casi regularmente cada 4 semanas, y justo a partir del otoño de 1979. Nadie conseguía entender nada. Por lo demás, estaba sano, un tipo masculino, pequeño y robusto, y había sido oficial en el pasado. El paciente tenía un conflicto de territorio y uno de rencor en el territorio con epilepsia, es decir, tenía un conflicto de territorio que incluía la corteza cerebral motora. Cada mes tenía una recaída, cada mes una solución y tras esta conflictólisis, cada vez el correspondiente ataque epiléptico. En 1979, el paciente había tenido un nuevo jefe, que era más joven que él y era solo un cadete, mientras que él había sido oficial en la guerra. Cuando el nuevo jefe llegó y los dos quisieron pasar por la puerta, el paciente dijo, «Pase, los jóvenes tienen preferencia». Esto fue una ofensa para el nuevo jefe y desde aquel momento se declaró la guerra entre el ex oficial, hoy subalterno, y el ex cadete, ahora jefe. Todos los meses el jefe le encargaba al paciente un nuevo trabajo que tenía que elaborar por escrito. La tensión estaba en el aire. El paciente creía siempre, y no sin razón, como al final resultó, que el jefe buscaba las ocasiones para echarlo por tierra. Eso era lo que cada vez constituía la recaída del DHS. Desde ese momento, el paciente había estado en estrés, en simpaticotonía, particularmente cuando tuvo que referir los informes de viva voz. Siempre hacía un informe perfecto. En aquella ocasión se sentía nuevamente oficial de ordenanza. El joven volvía a ser el cadete cuando el paciente celebraba su informe,
y echaba por tierra las objeciones del jefe, es decir, del cadete. La noche siguiente tenía regularmente un pequeño infarto cardíaco, una crisis epileptoide de la mucosa gástrica y su ataque epiléptico motor. Curiosamente, eso nunca le sucedió durante las vacaciones. Le revelé la llave del tesoro, es decir, la relación entre sus continuas recaídas de conflicto de territorio y la epilepsia que se manifestaba regularmente cada 4 semanas. Por casualidad le hicieron pensionista poco tiempo después. Fue a despedirse de su jefe y el jefe le dijo: «Adiós, señor oficial de ordenanza», a lo que él respondió: «Adiós, señor cadete». Seguidamente tuvo un fuerte ataque epiléptico, por así decir, concluyente, y ya no más, porque desde aquel momento el jefe se quedó para siempre como el cadete. La flecha indica el pequeño foco de Hammer lleno de edema por el conflicto de territorio en la corteza perinsular derecha. Así aparece una típica, podríamos decir, epilepsia de conflicto de territorio. Cada mes, tras la conflictólisis, se encuentra este FH edematizado. Por el contrario, durante la fase de conflicto activo, el edema desaparece. Así se desarrollan sustancialmente todas las epilepsias. En realidad, el paciente tenía cada vez una recaída de conflicto de territorio y una recaída de conflicto motor cuyo FH no se reconoce en esta toma. 8.2.3. Ejemplo. Epilepsia desde los 8 años. Esta mujer, que ya tiene 26 años, sufre ataques epilépticos desde los 8 años, tras una terrible experiencia de miedo. Desde entonces, en caso de experiencias parecidas, cae siempre en pánico e incluso lo sueña. Cuando todo vuelve a la normalidad, tiene la crisis epiléptica. El padre había muerto un año antes de leucemia y entonces la joven mujer quería suicidarse. Dado que la experiencia precedente de miedo también tenía que ver con el padre, que siempre había sido su gran modelo, ahora sus miedos y sus sueños son peores que antes. En la TAC vemos un foco de Hammer en la corteza frontal a la izquierda. Tiene un visible edema, pero por el resto se ve que ya está cicatrizado. De esto se puede deducir que desde los 8 años, cuando tuvo por primera vez un ataque epiléptico, se ha tratado siempre del mismo foco de Hammer. No se puede ver el FH izquierdo, que está rodeado por el edema. En las primeras ediciones de mis libros, en las que ya había visto que había algo, a menudo no me atrevía a describir tales formaciones, porque la mayor parte de los médicos, y también de los lectores bien intencionados, a menudo decían: tendría que haberse limitado al foco que está claro. Por el contrario, lo ha complicado todo nuevamente. Hoy mantengo que imágenes similares son muy interesantes. En realidad tenemos un segundo FH en el lado derecho del cerebro, que corresponde al lado izquierdo del cuerpo, o también al lado madre-niño, ocasionalmente al lado padre-niño. Si miráis atentamente, veréis la configuración en anillos concéntricos indicada por la flecha, pero dentro podéis notar otra formación circular sin edema. Este es un fenómeno francamente sorprendente. Una gran configuración en anillos concéntricos, con el centro indicado por una pequeña flecha, como se observa en la fase de conflicto activo. Puede ser casi electromagnéticamente homogénea. Entonces los cercos son casi del todo uniformes. Pero también puede ser no homogénea y consistir en una serie de formaciones circulares con o sin edema. En este caso, los focos de Hammer dentro de la gran configuración de cercos dispuestos concéntricamente muestran actividad conflictiva. Sin embargo, ninguno puede resolverse separadamente en virtud de una situación o una evolución conflictiva especial y específica.
En el presente caso tenemos un conflicto de miedo-asco que avanza hacia la izquierda, hipoglucemia. Conflictos motores de las dos piernas, conflicto del oponer resistencia, conflicto de desvalorización de sí mismo en la relación padre-niño, así como un conflicto sensorial padre-niño. Cuanto mejor van siendo nuestros aparatos, mejor podemos reconocer y distinguir las cosas particulares. Como hemos dicho, en el lado cerebral derecho están todos los FH en actividad conflictiva, según mi opinión, desde hace 18 años. La muchacha entonces entró en la práctica en una constelación esquizofrénica con un solo conflicto, que sin embargo tenía distintos aspectos. Hay que suponer que la paciente no permaneció durante mucho tiempo en esta constelación esquizofrénica, pero que tuviese recaídas conflictivas. Esto hay que entenderlo del siguiente modo. Mientras que a la izquierda hay actividad conflictiva, existe claramente la constelación esquizofrénica. Si el conflicto a la izquierda se resuelve porque un aspecto, es decir, el susto, desaparece, entonces la constelación esquizofrénica se anula. Sin embargo, otra vez se produce un retroceso, y debido a la duración de la crisis epiléptica. Esta es la razón por la que anteriormente se ha considerado la denominada epilepsia como una enfermedad del espíritu o psicopatía. Una parte de los pacientes no tenía solo las convulsiones, sino que estaba loca, coincidiendo con el ataque, justo como lo que hemos descrito aquí. La constelación esquizofrénica, con un solo suceso conflictivo, pero que tiene varios aspectos, se manifiesta con la siguiente particularidad. Cerebro izquierdo. El conflicto de susto y el conflicto de miedo-asco pertenecen al lado cerebral izquierdo, porque una joven diestra es normalmente ya una pequeña mujer. Cerebro derecho. Si el conflicto tiene que ver con la madre, o en algunos casos también con el padre, el niño reacciona desde el período embrional hasta la muerte, en el lado izquierdo del cuerpo, como el padre diestro reaccionaría en el lado izquierdo del cuerpo por su niño. Una cosa análoga sucedería y sucede, por ejemplo, a un hombre si su mujer amada se va del territorio y del brazo derecho del partner. FH por el conflicto de territorio a la derecha en el cerebro, conflicto motor y sensorial para el lado derecho del cuerpo, lado del partner, a la izquierda en el cerebro. El hombre diestro entra instantáneamente en constelación esquizofrénica, es decir, enloquece. Sin embargo, no sucede siempre necesariamente que se sienta de este modo doble. 8.2.4 Ejemplo. Aventura amorosa en turco. La amante. Este y el caso siguiente se podrían titular Aventura de amor en turco. Este escáner, con el típico foco de conflicto de miedo en la nuca, pertenece a una mujer turca zurda, que tenía una relación íntima con el primo de su marido. Ella sabía muy bien lo que le sucedería si la descubrían. Por lo tanto, siempre iba a la cita llena de miedo, volviendo continuamente la cabeza para controlar que nadie la seguía. Bien tras el encuentro o como muy tarde el día después, tenía un ataque epiléptico. Solamente una persona conocía la relación y ocasionalmente tenía que jugar el papel de centinela de amor. Era la hija de 16 años del amante. La siguiente imagen es la de la hija, que también tenía epilepsia. La flecha a derecha indica el FH del conflicto de miedo en la nuca para el cuerpo vítreo izquierdo, miedo del marido. La flecha izquierda indica el FH del conflicto de marcar el territorio femenino que pertenece al cáliz renal derecho y causa una úlcera del cáliz renal. A la derecha se delinea el conflicto de identidad. A la derecha a causa de ser zurda. Por lo tanto, constelación esquizofrénica. La imagen de abajo es de la hija del primo del marido que estaba al corriente de la relación y sentía un miedo pánico en la nuca de que a su padre lo asesinara el marido enfurecido de la turca.
Cada vez que el padre se ausentaba, la muchacha se quedaba en la cama temblando y escuchando, y solo se calmaba cuando el padre volvía a casa. Siempre, en esa misma noche, tenía un ataque epiléptico, o tenía desmayos el día siguiente. Final de la lectura de esta primer parte del capítulo número 8. Todas las imágenes mencionadas se encuentran en el libro. Quien desee recibirlo en PDF, solo comentar, dejar un contacto y se lo enviamos. Gracias por la compañía. Nos encontramos en la próxima entrega, segunda parte de capítulo número 8. Gran abrazo.